A lo largo y ancho de la ruta Eñe, en la zona del municipio de General Brugués, se encuentran florecientes establecimientos ganaderos. La ruta es muy transitada, pero a la altura del kilómetro 105 existe un núcleo familiar de indígenas de la etnia Ensec Sur. Sus miembros no tienen siquiera una partida de nacimiento, una cédula y menos una libreta de calificaciones escolar o tal vez algún carnet de salud. Solo 2 de ellos tienen un pálido documento del INDE. Directamente no existen documentalmente hablando. Son unas 15 personas en total. De ellos, 8 son criaturas y viven sumidos en la pobreza y el abandono. El lugar en el que se encuentran es un pequeño pedazo de tierra al costado de la ruta. No tienen energía eléctrica y menos agua potable. El agua que beben la traen de un tajamar que se encuentra a prácticamente 1 kilómetro de su comunidad. La calidad del líquido es pésima. Por causa de la prolongada sequía, están bebiendo prácticamente un jugo de lodo. Sai vai te hako de mana no kuyo patalaru. Te la uri ko asina mo bala ko ita la ura uri no. La katua una iba para me ore bala. Lo Juan Rodríguez es la persona de más edad en la familia. Durante su vida productiva logró trabajar en las estancias. Cuando ya no pudo, fue echado y se asentó con su familia al costado de la ruta y sobreviven con unas pésimas condiciones de vida. Los adultos son prácticamente analfabetos y los niños corren por la misma senda. No han asistido nunca a ninguna escuela, pues las pocas que existen están a kilómetros de ellos. Doña Jala, mi cascuero mía ni peteña, oída y partida de nacimiento. No le ni peteña y nacimiento para la batalla. La situación sanitaria no tiene un mejor augurio en esta comunidad. Algunas veces suele llegar hasta ellos una enfermera que les trae analgésicos. Por lo demás, deben de recurrir a la naturaleza para mejorar sus afecciones. Ahora, pues mañana venderá o para mongora para llegar a casa bueno. Mañana bella para no usar mi hoja yo para mongora para allí. Porque Momburu, para vender la doctora mía. Momburu. O igual para ahora me agua a ver San Felipe pues no me cuña que para la para agua llegar. Ni ni me lo catira. Upea. Y ya tu cuba vendido. Ya tu ya esa batalla se no le ponen a vender afuera. La situación en este núcleo familiar es extremadamente vulnerable y contrasta con el auge y desarrollo del modelo ganadero que impera en todo el Chaco. Esas desigualdades podrían ser mitigadas con la fuerza de un Estado más comprometido con la suerte de sus comunidades indígenas. Esta comunidad para el Estado literalmente no existe.